Buenas noches, compañeros, los que se encuentran acompañándonos en Zoom, muy bienvenidos. Los que se encuentran presencial aquí en nuestro salón, igualmente muy bienvenidos. Y en representación del ingeniero Filemón Medina, que está ocupado ahora justamente en otra sesión con el secretario de Desarrollo Urbano, pues me permito dar apertura a esta sesión técnica con el tema seguridad hídrica, riesgos relacionados con el agua y el cambio climático. Y me voy a permitir pasarle el micrófono al ingeniero Salvador Gaitán para que se haga una semblanza del expositor. No sin antes decirles también que agradecemos mucho la colaboración con mucho ahínco del ingeniero Pedro Toledo para que se diera esta conferencia, que estoy seguro que va a ser excelente. Entonces, si me lo permiten, le cedo el micrófono al ingeniero Salvador Gaitán, expresidente de nuestro colegio, para que nos haga favor de leer una semblanza del expositor de esta sesión técnica. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la voz y un gran placer saludar a todos ustedes y decirles que es un honor para mí que me acaban de invitar para hacer la presentación de mi amigo, el ingeniero Mario López Pérez. Yo creo que es algo que se acostumbra de presentar su semblanza, su currículum, porque si no, tan solo con su nombre ya todos sabríamos quién es. La inmensa mayoría de las gentes que sabemos trayectoria del agua, sabemos qué es, qué ha hecho, su brillante trayectoria. Pero se acostumbra, y lo voy a hacer con mucho gusto, con el enorme gusto de darle la bienvenida. Me hubiera gustado que hubiera sido personalmente, porque además aquí en él se conjugan dos cosas muy importantes. Tiene la juventud, pero también la enorme experiencia. Eso es difícil encontrarlo en una sola persona. Él tiene esas dos cualidades. Tiene una trayectoria que me voy a permitir en forma resumida dar lectura de algunas de las cosas que él ha realizado. Él es consultor senior en gestión de recursos hidráulicos. En la educación es ingeniero agrónomo con maestría en suelos por la Universidad de Reading en el Reino Unido. Es diplomado sobre manejo de recursos hidráulicos por el Colorado State University. Diploma de manejo integrado del agua por la Organización Internacional en Francia. Experiencia laboral. 42 años de experiencia profesional. Actualmente es consultor para el Banco Mundial para los países del sur de África y región del Medio Oriente y África del Norte también. Tiene una gran experiencia en todo lo relacionado en ayuda a estos países y ha trabajado intensamente en muchos años. Fue coordinador de hidrología en el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, durante 3 años. Ahí colaboró fuertemente con el ingeniero Felipe Arreguín, entre otras personas. Fue gerente nacional de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, coordinador de asesores de la Subdirección General Técnica, donde era Felipe Arreguín, el subdirector, coordinador del programa de modernización del manejo del agua y durante regional y estatal ha estado en la coordinación nacional y regional y estatal en la CONAGUA
durante 35 años, en el cual me ha tocado vivir y convivir con él en muchos aspectos. Actividades relevantes. Tiene amplia experiencia en cambio climático, gestión integrada del agua, planeación, administración y legislación hídrica, consejos de cuenca, gestión integrada de sequías e inundaciones, y cuencas y acuíferos transfronterizos. Ha impartido una gran cantidad de conferencias, ha sido panelista, moderador y organizador de eventos tales como Río más, pues todos los foros mundiales del agua, semanas mundiales del agua y conferencias por Ramsar, UNESCO, entre otras organizaciones, en diferentes países, y voy a mencionar algunos: Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Corea, Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Estados Unidos de América del Norte, Francia, Finlandia, etcétera, etcétera. Por eso para mí es una combinación muy importante que se visualiza en este currículum: la experiencia y la juventud, el empuje, la fuerza que tiene la juventud, y combinada con la experiencia de muy alto nivel, a nivel nacional, no, a nivel mundial. Y es un excelente orador. Entonces, en este caso, para mí no me queda otra cosa que pasarle la palabra, porque el minuto que él tarde yo es un desperdicio. Mejor que lo utilice él y disfrutemos y aprovechemos para que las preguntas y respuestas se fluyan a la terminación de su exposición. En este caso, quiero mencionar que hay bastantes gentes a nivel nacional de la CONAGUA y de la Asociación Mexicana de Hidráulica a nivel nacional. Seguramente por ahí van a estar apareciendo, y pues les doy las gracias por sí conectarse a esta valiosísima conferencia. Con ustedes les cedo la palabra a nuestro expositor, nuestro amigo Mario, y adelante, por favor. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a la comitiva que preside este evento y a todos ustedes que me están mirando por el Zoom, que de acuerdo a esta contabilidad son 74 personas. No me siento más que honrado y agradezco a Salvador que me ofrezca, me reitere a cada momento su amistad, así como varios de los compañeros que estoy viendo aquí en la pantalla y que sé también que están ahí en sitio en el colegio. Yo les ofrezco una disculpa por no estar presente allá, pero el trabajo que actualmente desarrollo no me permite estar donde yo quisiera, sino donde me están llamando, ¿no? Yo lo que voy a comentar y voy a presentar son algunos de los trabajos que tenemos y que conocemos los que andamos en el medio del cambio climático en México y en el mundo. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan seguirme en la presentación y vayamos conversando. Bueno, ya decía Salvador que yo voy a comentar acerca del tema de riesgos relacionados con el cambio climático, vinculados evidentemente al tema del agua. Algo que no debemos perder de vista es el contexto. De acuerdo al Foro Económico Global, en una publicación del 2019, señalaron que los eventos meteorológicos extremos, entendidos estos como lluvias extremas, vientos fuertes, inundaciones, sequías, entre otros, y la incapacidad para protegernos, para mitigar el impacto del cambio climático, para adaptarnos a estas condiciones, y los desastres
provocados por la naturaleza son los que dominan los riesgos globales. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, mucha gente solamente piensa en, hay que reducir la producción de gases de efecto invernadero. Sí, eso es lo que tradicionalmente se maneja, pero no es solamente los gases el problema. El periódico New York Times en octubre del año pasado, poco antes de llevarse a cabo la COP26 allá en Escocia, en Glasgow, señaló en uno de sus encabezados que el cambio climático se estaba convirtiendo en una de las mayores amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos de América. El New York Times tuvo acceso a información privilegiada en relación con la comunidad de inteligencia. Las distintas organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos de América, que no son pocas, ellas ya estaban advirtiendo que el cambio climático estaba adquiriendo niveles tales que podría minar la fuerza de esa nación. También señalaba este periódico que los principales reguladores financieros, estas famosas calificadoras, estaban considerando ya el cambio climático como una amenaza emergente para la economía estadounidense. La famosa FEMA, o la Agencia Federal para Manejo de Emergencias de Estados Unidos, equivalente a nuestro CENAPRED, empezó a liberar recursos exprofeso para reducir los impactos del cambio climático, para que los estados de la Unión Americana empezaran a preparar planes de atención al cambio climático y cómo gestionar este fenómeno. El periódico concluye que el 3% de la población de América Latina, el sudeste asiático y África subsahariana iban a enfrentar un problema derivado del cambio climático, que es la migración. 143 millones de personas. Es decir, hagan de cuenta que poco más de la población mexicana se iba a mover a otros lugares porque donde estaban viviendo no era un lugar adecuado por las condiciones que estaba imponiendo el clima. Esto les da a ustedes un marco del problema que se estamos enfrentando. El año pasado, a partir del 1 de noviembre al 15 de noviembre, en el evento de la conferencia de las partes de cambio climático, para la atención del fenómeno del cambio climático, en su evento número 26, ellos establecieron unas metas que ellos hubieran querido que se hubieran suscrito y firmado por todos los países. Lamentablemente no fueron suscritas. Por más gestión que se estuvo haciendo, a mí me tocó participar como parte de una organización no gubernamental a nivel mundial, ayudando al lobbying para que se firmaran estas metas. Sin embargo, no se firmaron. Pero lo que sí se logró fue empezar a cambiar la mentalidad de pensar que el cambio climático es solamente gases de efecto invernadero. Yo puse en rojo los temas que me parecen a mí muy relevantes. Y se refieren propiamente en sus 4 grandes grupos de metas. El primero, pues evidentemente es el más conocido, que la temperatura no vaya más allá de 1.5 grados, porque si no, vamos a tener un cambio climático irreversible. El punto 2, que es precisamente de lo que yo quiero abordar con ustedes y aterrizarlo al caso de Aguascalientes, es la adaptación para proteger a comunidades y hábitats naturales. Y ellos planteaban metas que implicaban proteger los ecosistemas
construir defensas, sistemas de alerta temprana, infraestructura, agricultura resiliente, que no se perdiera el modo y el medio de trabajo de mucha gente. Y el punto más relevante es el tema que sí se logró convencer a los tomadores de decisiones de alto nivel de los países. Que el tema del cambio climático no puede ser abordado ya solamente por los países, por los gobiernos de los países. O sea, hay que hacer un trabajo conjunto, gobiernos, empresas, sociedad civil, personas en lo individual. Estos tres indicativos en rojo fue algo que sí se logró. Se buscó también firmar un documento que le llamaron Imperativo de Adaptación de Glasgow, y aquí nos estamos ya focalizando sobre el tema de adaptación. Recordemos, mitigación quiere decir control de lo que genera el cambio climático. Gases de efecto invernadero, como está demostrado ya con el estudio que fue liberado por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en julio del año pasado. Y la adaptación es, bueno, pues ya es inevitable, ya está aquí el cambio climático con nosotros, ahora ¿cómo le hago para que no me afecte de manera significativa? Y entonces ellos decían 5 pilares de esta iniciativa, de este imperativo de adaptación. Primero, hay que generar los elementos necesarios para que la sociedad pueda resistir. Hay que gestionar de una manera eficaz inundaciones, sequías, tormentas severas, vientos fuertes, huracanes, tornados, etcétera. Y no puede ser más que desde el nivel local hacia arriba. Y tenemos que reproducir lo que hace la naturaleza de manera ordinaria. Es decir, si nosotros queremos realmente un poco detener, ya no revertir, sino detener el impacto, tenemos que hacer lo mismo que hacía la naturaleza antes de que nosotros cometiéramos el error de provocar el cambio climático. La semana pasada, el grupo de trabajo número 2, derivado del 6º informe de evaluación del IPCC, liberó su informe. Y el informe es lapidario. Así. Dice el titular de la Organización de Naciones Unidas que es la crónica de una muerte anunciada. Los impactos climáticos ya son generalizados y la evaluación de los científicos ha determinado que son más severos de lo que se esperaba. Desde 2008 a la fecha, 20 millones de personas han migrado. La producción agrícola de África se ha reducido en 1/3. La mitad de la población está en riesgo por inseguridad del agua. Los incendios forestales, ustedes leyeron las noticias de California, es ya algo cotidiano y las grandes estrellas de Hollywood pierden sus casas, que valen miles de millones de dólares, por los incendios. México no es exento de ello. Nuevo León, Durango, Chihuahua, estuvieron en esa misma circunstancia recientemente. Lamentablemente, el cambio climático también está afectando, el momento en que afecta la cantidad de agua, estamos provocando una mayor propagación de enfermedades por vectores o por enfermedades transmitidas por el agua o por la falta de agua o por la mala calidad de agua. Otro de los mensajes es que estamos atrapados en impactos muy fuertes en el corto plazo. Es decir, las tendencias señalan que en este periodo al 2040 hay impactos climáticos
que ya son inevitables. Y el problema es que vamos a llevar a más de 132 millones de personas adicionales a la pobreza en el mundo. Esto va a tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria, en las enfermedades, riesgo de inundaciones. Se estima muertes adicionales debido a la diarrea en situaciones de inundación, daño al ecosistema en general. Si ustedes logran ver estos gráficos, en la medida en que aumenta la temperatura, en esa medida el riesgo se vuelve irreversible. Estos gráficos, el lado azul corresponde al tema de agua, el lado izquierdo, verdes, biodiversidad, sequías, seguridad alimentaria, incendios, calor extremo, golpes de calor, etc. Pero veamos el fondo de esto. El fondo de esto es que sequías e inundaciones se van a convertir en el pan de cada día del mundo y de México. Es decir, un año vamos a tener inundaciones severas y en el mismo sitio vamos a tener al año siguiente una sequía muy fuerte. O bien, dentro del mismo año vamos a ver eventos de estas características. El problema también que identifica este sexto informe del Grupo de Trabajo 12 es que no le va a pegar a todo mundo de la misma manera. Hay inequidad. Los más vulnerables van a sufrir más. ¿Y quiénes son estos los que no tienen los servicios básicos? Los conflictos se van a exacerbar. Y en esta medida se incrementará la vulnerabilidad de la sociedad en general ante estos fenómenos. Es decir, tenemos que entender que ya no hay vuelta para atrás, que nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones. El problema es que las soluciones para adaptarnos no son sencillas. El mundo no quiso descarbonizarse, utilizar cada vez en una menor cantidad los combustibles fósiles. Ni los chinos, ni los rusos, ni los estadounidenses se comprometieron a reducir lo que les correspondía. Abro paréntesis, México, hasta antes de esta administración, sí se habrá comprometido y estaba avanzando en esa dirección. En esta administración dimos un giro de 180 grados y lo que habíamos andado lo desandamos. Me tocó escucharlo, un reclamo de muchos países hacia México en el evento de COP26. Muchos países ya están avanzando en adaptación. Y vean en qué están haciendo estos países. Programas sociales que mejoran la equidad y la justicia. Están haciendo acciones de adaptación basadas en ecosistemas, protección, cambio en las prácticas agrícolas, nuevas tecnologías e infraestructura, combinando la ingeniería y las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en el campo y en las ciudades. Y sin duda, energía solar y energía eólica. Esa que es satanizada por el presente gobierno. Y es una recomendación del IPCC. Esto es lo que yo les decía al inicio de mi plática. Ya hay impactos del cambio climático que son tan severos que ya no es posible revertirlos. Y ya hay que empezar a hablar de un tema que en el mundo anglosajón se llama loss and damage, pérdidas y daños. Hay unas imágenes de algunas islas en el Pacífico donde un país está ya completamente inundado y el gobierno de ese país
ha comprado terreno en otro país para albergar a su población. De ese tamaño es el daño que ya se provocó. Y los que son los causantes de estas pérdidas y daños no quieren reconocer este concepto como una compensación para aquellos que han sido afectados. Algo que mucha gente no entiende. El cambio climático no son los gases generan el cambio climático, pero el cambio climático se manifiesta a través del agua con una alteración del ciclo natural hidrológico. Y se visualiza en tormentas, inundaciones, sequías, etc. Y le daña a los más vulnerables. Y nuevamente los más vulnerables son los que no tienen ni agua, ni saneamiento, y son pequeños propietarios agrícolas. Y hay muchos de ellos que no pueden migrar, porque ni siquiera esos medios tienen para poder migrar. Ustedes han visto las migraciones enormes que han venido de Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, Guatemala, cruzan México y van hacia Estados Unidos, y muchos de ellos se quedan acá. Todos esos desplazados son debido, sin duda, a un problema económico, un problema político, pero que es exacerbado por inundaciones y por sequías. Seguramente ustedes han escuchado del famoso corredor seco centroamericano que va desde Panamá hasta Chiapas. Bueno, toda esa gente desplazada viene de toda esta zona. Algo que quisiera que nos lleváramos en la cabeza es que el agua es a la adaptación, lo que la energía y los gases es a la mitigación. ¿Cómo se altera el ciclo hidrológico natural? Bueno, muy sencillo. Estamos cambiando el periodo de lluvia. Estamos cambiando las tormentas en intensidad y en duración. Estamos cambiando la cantidad de agua que se infiltra. Estamos cambiando la cantidad de agua que se precipita y que se recarga en los acuíferos. Estamos cambiando y acidificando los océanos. Es decir, estamos provocando con los famosos gases de efecto invernadero una modificación total. Regreso al ejemplo de la tercera parte de la pérdida de la producción agrícola de África. Los agricultores aquí y allá tenían perfectamente identificados las fechas en las cuales deberían sembrar para poder tener un rendimiento óptimo. Bueno, esas fechas ya están modificadas. Las variedades genéticamente mejoradas de todos los cultivos tenían su ciclo natural perfectamente definido para esas fechas. En el momento en que se cambian las fechas, en ese mismo momento, estamos en riesgo de una reducción en la producción agrícola. Porque ya no se van a dar los mismos rendimientos. O incluso ni rendimientos va a haber. ¿Cómo está Aguascalientes? ¿Cómo está preparada Aguascalientes? Les acabo de dar el panorama internacional y el panorama nacional. La pregunta es, ¿Aguascalientes está preparado? Al momento en que revisamos los instrumentos de política pública climática del estado de Aguascalientes, nos damos cuenta que Aguascalientes solamente está pensando en mitigar los gases de efecto invernadero. El tema del agua, que es crucial por el cambio climático, por lo que les acabo de explicar,
no está explícito en estos documentos, ni como el sector de agua potable, ni como el tema de disponibilidad o oportunidad, ni como riesgo en términos de inundaciones y sequías. El enfoque es mitigar gases de efecto invernadero. La adaptación está limitadamente contemplada en estos ejercicios que ha realizado el gobierno del estado de Aguascalientes. Son 17 los instrumentos que yo identifiqué, entre ellos la ley de cambio climático del estado, el reglamento de esa misma ley, el plan estatal de desarrollo, el programa estatal en materia de cambio climático, hay una comisión intergubernamental, un fondo estatal, una política estatal, un programa cielo claro para mejorar la calidad del aire, un inventario de gases, el estado de manejo de residuos sólidos, el reglamento de la ley de protección ambiental, el programa estatal de prevención de gestión integral de residuos sólidos, programa de ordenamiento, atlas estatal de riesgo, programa estatal de desarrollo urbano, un reglamento de construcción y un plan o programa de movilidad. Bueno, todos estos instrumentos no son recientes. Son instrumentos, el más nuevo es evidentemente el plan estatal de desarrollo, pero los demás son instrumentos que ya tienen tiempo. Déjenme decirles, abro un paréntesis, comentaba con los compañeros que el día de ayer estuve en una reunión sobre cambio climático con el Ministerio de Agua y Energía de Costa Rica. Bueno, con ellos estamos trabajando para actualizar todos sus instrumentos climáticos, su ley, su política, su estrategia y sus planes de adaptación del cambio climático. El programa de gestión integrada de recursos hídricos de Costa Rica también forma parte de la actualización que estamos realizando con ellos. Aguascalientes parece ser que no está mirando el cambio climático como un riesgo. ¿Por qué? La terminología utilizada a nivel internacional conforme a Naciones Unidas, marco de Sendai, habla acerca de amenaza, que es el fenómeno, el desastre provocado por el fenómeno natural, la exposición, es decir, donde nosotros decidimos habitar, donde decidimos generar la agricultura, y el riesgo, que es la combinación de la amenaza, la exposición y qué tan vulnerables somos. Para configurar pérdidas, daños, muertes. En el caso de Aguascalientes, el futuro desaparecido en un error de este gobierno, uno más de los crasos errores de este gobierno, desaparecer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Tiene un atlas, tiene una información respecto de vulnerabilidad, riesgo, peligro y pobreza de todos los estados de la República. Tiene un atlas de vulnerabilidad, tiene un atlas de riesgos y de peligros. ¿Y cómo se encuentra Aguascalientes en esos términos de acuerdo con esta información del 2019? No es tan vieja. Y podemos observar en estas imágenes que para el caso de vulnerabilidad al cambio climático, de asentamientos humanos a inundaciones, el occidente de Aguascalientes está en problemas. Y el centro occidente. El sur oeste tiene una baja vulnerabilidad. Si vemos desde el punto de vista de producción ganadera extensiva, en la parte norte la vulnerabilidad es media. Y en general el estado está entre media y baja ante el estrés hídrico.
vulnerabilidad actual a todos los fenómenos del cambio climático para la producción de forraje. Tiene una vulnerabilidad media. Si evaluamos, si vemos producción ganadera extensiva ante inundaciones, la anterior era ante sequías, vemos que tiene las mismas áreas de vulnerabilidad, tanto para inundaciones como para sequías. Es un poco lo que les decía yo, de que en un mismo lugar pueden ocurrir los dos fenómenos porque ya hemos alterado tanto el clima que en un mismo sitio se presentan los dos, o puede ser en un mismo año, o puede ser un año alternado. Puede haber un ciclo de sequía y en un año intermedio puede haber una enorme inundación. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua me tocó coordinar la elaboración del Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el cambio climático. El INTA, en su tiempo, antes de que generáramos este Atlas, fue el que le entregó al INEC los escenarios de cambio climático para todo el país. Y con esos escenarios, el gobierno de México planeó sus comunicaciones nacionales, sus contribuciones nacionalmente determinadas, que ofreció en las distintas COP. No me pregunten cuál fue el papel de México ahora en la COP26, porque me muero de vergüenza. Esta información habla acerca de la vulnerabilidad social por municipio ante el cambio climático. Y podemos ver que en general solo 2 municipios están en condición media y el resto es bajo o muy bajo. Vulnerabilidad social ante riesgo hídrico. Si vemos cómo va a cambiar la precipitación en el estado de Aguascalientes, podemos ver que del periodo 2015 al 2039, en primavera-verano, no va a haber modificación significativa. En los escenarios 4.5, que es el más optimista, por supuesto, en los demás escenarios, en el 6 y en el 8.5, va a haber un descenso de la precipitación del 12% en primavera-verano. En otoño-invierno, igual, pero el decremento será del 5%, aun cuando sabemos que en otoño-invierno la lluvia es menor que en primavera-verano. Pero bueno, en general podemos esperar descenso de la precipitación en Aguascalientes. Temperatura. Se estima que primavera-verano subirá 1.8 grados en los escenarios más realistas y más fatalistas, y solamente de 1.4 en el escenario medio, en primavera-verano. Y en otoño-invierno subirá 1.4 grados. Nuevamente, el mensaje. Va a aumentar la temperatura media anual. Perdón, la temperatura máxima en el estado. Temperatura máxima en el estado. Va a aumentar. Temperatura mínima. También va a aumentar 1.3 grados primavera-verano, 1.1 grados en otoño-invierno. Es decir, vamos a tener inviernos más cálidos, más calientes, y veranos más calientes, aún en los valores más bajos. Es decir, vamos a tener menos lluvia, vamos a tener temperaturas máximas más altas y temperaturas mínimas más altas, no más bajas. Si nos vamos hacia al riesgo, un índice de peligro que se calculó para lluvias y ciclones, donde 0 a 2 equivale a muy bajo y bajo. En el caso de Aguascalientes, como está exactamente en el centro de la República, el ombligo de México, dirían algunos, el riesgo por ciclones tropicales y por lluvias
derivados de estos es bajo o muy bajo. ¿Qué se tomó en consideración para hacer estos criterios de vulnerabilidad? Bueno, pues tomamos en consideración la precipitación anual, la brecha hídrica, antecedentes históricos de sequías como grado de exposición. Como sensibilidad tomamos la población municipal al 2030, el PIB, impacto en la agricultura, como capacidad de adaptación, grado de explotación de los acuíferos, que por cierto en Aguascalientes no estamos muy bien que digamos, y la vulnerabilidad global ante el cambio climático. En el caso de Aguascalientes está en valores medios a altos por el tema de algunos municipios en el occidente y en el occidente, sí. Para la agricultura, en el caso de Aguascalientes, la vulnerabilidad total es de media a alta. Para otoño-invierno, y es lo mismo para primavera-verano. Es decir, la agricultura en Aguascalientes está en riesgo. ¿Qué nos podemos llevar de mensaje de esto que les acabo de comentar? En general se puede decir, no, Aguascalientes está en una condición media de riesgo de vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático, excepto la parte suroeste. Y los actuales y previstos impactos de sequías, inundaciones repentinas, no son menores y deben ser tratados y prevenidos. Bueno, diríamos, no estamos tan mal como otros estados de la República. Pero lo que sí es de llamar la atención es que no estamos preparados. Los instrumentos climáticos del estado no contemplan el tema del agua y no están actualizados. No consideran el tema de adaptación. Solamente están mirando que no se produzcan más gases en el estado para cumplir con la meta que México se comprometió. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar lo que dice las recomendaciones de la COP26 y los dos informes de IPCC de junio-julio del año pasado y el de la semana pasada. ¿Y cuáles son las opciones para Aguascalientes? Ustedes han escuchado seguramente el concepto de ciudades inteligentes, smart cities, o ciudades resilientes, resilient cities. Seguramente también smart agriculture o precision agriculture, agricultura inteligente y agricultura de precisión. Pero, ¿qué son estas opciones de adaptación? No es otra cosa más que inversión en tecnología. Utilizar el concepto de Internet de las cosas, inteligencia artificial y ahora la nueva blockchain, para que nosotros podamos medir todos y cada uno de los elementos en el flujo del agua urbana, desde que se capta hasta que se descarga tratada el agua, el reuso, la recirculación, y tengamos perfectamente medida cuánta agua está circulando. ¿Qué riesgos hay en eso? Pues evidentemente el vandalismo. En la medida en que le metemos tecnología, si se roban las cámaras del C5, si vandalizan ese tipo de tecnologías por rechazo cultural o rechazo tecnológico, ese es el riesgo que tenemos, pero este es el camino hacia donde tenemos que circular. Va a haber menos agua. Aguascalientes no está aislado de los problemas que hoy enfrentan otras ciudades, la capital, para algunos con sorpresa, no para su servidor ni para otros, lo que está pasando en Monterrey, donde dos de las presas de abastecimiento, Cerro Prieto y La Boca, están prácticamente vacías. Y se está recurriendo a medidas extremas como que los industriales cedan su agua para abastecer a la población.
Bueno, esas son medidas extremas. Y dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué otras opciones existen de adaptación? Bueno, lo decíamos y lo recomienda el IPCC, soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuáles son estas soluciones? Bueno, pues es reforestar, replicar lo que tenía la naturaleza de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Actualizar el ordenamiento del territorio y cumplirlo. Lo que debería ser bosque, que sea bosque. Lo que debe ser para cultivo agrícola, que sea cultivo agrícola. Lo que debe ser para ganadería, que sea ganadería. Lo que sea asentamiento humano, que sea asentamiento humano. Y que no estemos alterando el medio. Que regresemos a cómo estaba el medio y nosotros nos adaptemos a ese medio. Evidentemente es un alto costo político, pero creo que ya no hay de otra. Y la agricultura vertical, yo sé que quizá aquí presente con nosotros están empresarios agrícolas que producen muy bien verdura que se vende en el centro del país y que están migrando a la agricultura vertical. Es decir, en lugar de sembrar extensivamente y regar, aún con alta tecnología de riego por goteo. Aguascalientes tiene acuíferos sobreexplotados. ¿Qué otra fuente de agua tiene Aguascalientes? ¿El acuífero? Sí. ¿Quién saca el agua del acuífero? La ciudad, sí. ¿Quién más? La agricultura. Cada vez vamos a necesitar transferir del agua agrícola para el abasto. Es inevitable. ¿O quieren ustedes entrar en conflicto igual que tiene hoy día San Luis con Nuevo León, o Guanajuato con Jalisco, o Ciudad de México con todos los estados de alrededor por fuentes de agua? Los que saben del tema de agua y saneamiento saben perfectamente bien que antes de cualquier inversión de traer una o desarrollar una fuente externa, lo primero que hay que revisar es cómo estamos de fugas, cómo estamos en el uso eficiente, cómo estamos en la huella hídrica del organismo. Esa es la inversión más barata. Pero cuando esa inversión ya empieza a competir con el desarrollo de nueva fuente, entonces estamos en un problema. Porque a toda el agua está repartida, toda el agua está medida. No sé hoy día cuánto sea la dotación en litros habitante día de Aguascalientes. Les pongo un ejemplo. En países como Arabia Saudita, donde me toca colaborar con el Banco Mundial, las grandes ciudades como Riad, la capital, o Gizán, o Medina, donde está la Tierra Santa para los musulmanes, es un desierto, ¿eh? Litros habitante día son 120 litros habitante día. Y es agua, el 60% es salada. Y las llevan desde la costa en tubos y bombeados muy caros. 120 litros habitante día. En las zonas rurales son de 50 a 70 litros habitante día. ¿Queremos llegar a estas decisiones allá, en Aguascalientes? Es alto el costo político, sin duda. Finalmente, una última reflexión de este reporte que salió la semana pasada. No nos queda de otra más que adaptarnos a las nuevas condiciones. No es posible regresar al pasado. Y las soluciones, los ciudadanos deben participar. El tema ya no es un problema científico, ya está demasiado estudiado. Las condiciones y el empeoramiento de la escasez de agua nos obliga a tomar decisiones más allá de la eficiencia, más allá del reuso, más allá de los enfoques especulativos y de gestión. Nos va a llevar a reasignar el agua de la agricultura a los usos urbanos. Pero para no perder la seguridad alimentaria,
tenemos que pensar en agricultura sin suelo y vertical para producir mayores cantidades. Ustedes seguramente han comido fresa de esta empresa transnacional Berrimex, o Driscoll's, o Moras, etcétera. Bueno, estos señores tienen agricultura vertical, igual que algunas de las empresas de ahí de Aguascalientes. Bueno, ese es el futuro. El tema del cambio climático ya es un tema de decisiones diarias. Es un tema de inversión, es un problema de agua, es un problema de las ciudades. Lo que ocupamos es gente que solucione problemas. Problemas provocados por nosotros mismos con el desarrollo que tuvimos, el desarrollo socioeconómico que tuvimos, o que otros que se desarrollaron más rápido que nosotros nos están contribuyendo a los daños. Muchas gracias. Retomar la palabra nuevamente para agradecer públicamente a nuestro ponente del día de hoy. Es una persona, como ustedes ven, joven, pero con un camino y una experiencia formidable y además muy buen orador. Quiero mencionar que en nuestro Zoom están algunas personas que son relevantes a nivel nacional de la AMH. Esta situación queda de manifiesto que es una relación, un binomio formidable, la AMH, la Asociación Mexicana de Hidráulica, donde también están muchos presidentes a nivel nacional y aquí localmente está expresidentes como el ingeniero Cortés, el ingeniero Toledo, y tenemos también al ingeniero Emilio Hernández, etcétera. Pero a nivel nacional también tenemos autoridades de los colegios de ingenieros civiles. En este caso, yo quiero agradecer públicamente, en la ausencia de nuestro presidente, que nos haya permitido tener esta enorme y fabulosa conferencia. Y aquí lo dejo con nuestro secretario, este agradecimiento al ingeniero Filemón. Esa es la hermandad. Somos ingenieros civiles. Yo fui presidente del Colegio de Civiles, fui presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, y es una simbiosis, pero formidable. Solamente así se puede trabajar. Te agradezco mucho, Mario, y yo creo que abrimos el micrófono para que pueda intervenir las personas que nos escuchan, ya sea localmente y a nivel nacional. ¿Me permite? ¿Me permite, ingeniero? Adelante, quisiéramos abrir la parte correspondiente a preguntas, tanto en Zoom como los ingenieros que nos acompañan o el público que nos acompaña de manera presencial. Después de haber escuchado esta excelentísima disertación del ingeniero López, pues yo creo que surgen muchas preguntas, muchas dudas a aclarar, así es que queda en este momento abierta la parte que corresponde a preguntas y respuestas. No sé si aquí presencialmente alguien, el ingeniero Cortés. ¿Me permite? Sí, mire, ahorita vamos con el ingeniero Cortés primero y enseguida Salmón. Sí, gracias. Estimado Mario, excelente presentación. Queremos hacerte la siguiente pregunta. De todo lo que expusiste, pues el cambio climático ya lo tenemos presente, gracias a la vulnerabilidad humana. Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes y la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Aguascalientes, ¿qué podemos hacer para contribuir a reducir la vulnerabilidad en el Estado?
Pues hay muchas cosas por hacer, estimado Roberto. Yo creo que lo primero que habría que hacer es que todos entendamos que tenemos un problema, porque no todos están convencidos de que estamos metidos en el hoyo y queremos, como dicen en Estados Unidos, business as usual, hacer lo que veníamos haciendo antes. En nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Yo creo que asimilar los conceptos y entender el problema y cuál es el origen y cuáles son las medidas que se pueden realizar para mitigar es fundamental. Lo primero es este tema de socialización. Aquí habemos casi 100 personas, 96 en el Zoom, más las presenciales allá. Si todos nosotros entendemos el problema y somos capaces de comunicarlo en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestras universidades, con nuestros compañeros profesionales, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, nada funciona en este país si no está regulado, si no hay una obligación y un mandato. Y como les mostraba yo creo que la AMH y el Colegio de Ingenieros de Aguascalientes deberían proponerle al gobierno del estado que se actualizaran estos instrumentos normativos para entonces alinear el trabajo del gobierno del estado en la dirección correcta. Y cuando digo el gobierno del estado, no me estoy refiriendo solamente al gobernador, me estoy refiriendo al sistema de agua, me estoy refiriendo a la Secretaría de Agricultura, me estoy refiriendo a asentamientos humanos y desarrollo económico, me estoy refiriendo a medio ambiente, es decir, alinear a todo el gobierno, y la única forma de alinearlo es mediante un instrumento que están obligados a seguir. Esa actualización, ya sea el colegio puede ofrecerse con las capacidades extraordinarias que tiene para ofrecer hacer esa actualización o contribuir a esa actualización. La MH también lo puede hacer de la misma forma. Ingeniero Mario. Esas son dos tareas que se pueden hacer de inmediato. Estaba por aquí con una pregunta del ingeniero Salomón Murillo. Adelante, Salomón. Adelante. Sí, gracias. Pues qué bonita y qué buena exposición, ¿verdad? Tocante el cambio climático, pues ya muy estudiado, lo acaba de decir doctor. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué razón, pues ya sabe el gobierno federal, el presidente Obrador, y ya saben los diputados las consecuencias graves que nos trae el cambio climático de hoy en día? ¿Por qué ellos siguen tercos a aprobar la reforma eléctrica, doctor? ¿Qué nos podría comentar tocante ese asunto? Muchas gracias. Voy a decir algo que a lo mejor como se está grabando, ni modo, pero es la realidad. México, en el evento de la COP26 en Glasgow el año pasado, fue el hazmerreír de muchos de los países. Precisamente por el cambio de política pública respecto de construir una refinería, desarrollar un tren destruyendo la naturaleza, siendo que los dos presidentes anteriores eran apasionados del tema y estaban encaminando a este país hacia los compromisos internacionales para menos gases
y más adaptación. México debió haber entregado documentos comprometidos en la COP y no los entregó. Y aquí me salto a una de las preguntas que opino acerca del programa Sembrando Vida. La teoría de ese programa es correcta. La teoría. La implementación, 180 grados. Va provocando deforestación. Me consta que se está realizando eso. ¿Por qué está haciendo esto el gobierno federal, transitando en una dirección diferente? La única explicación que yo puedo encontrar es que hay intereses económicos de algunos que están en el gobierno y que lo único que les interesa es medrar en el tema de la protección del ambiente y el cambio climático. Hoy día, la política pública de medio ambiente está ausente totalmente de las políticas que le interesan al gobierno. No puede entenderse de otra forma que hayan cambiado, como calcetines a varios funcionarios que se negaron a firmar las manifestaciones de impacto ambiental de la refinería y del Tren Maya. Precisamente porque su ética profesional no les permitía cumplir el capricho de emitir una manifestación de impacto ambiental favorable. Dejaría ahí mi respuesta. Es para reflexionar muy profundamente en ellas, para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. En Zoom, ¿quién levantar la mano? Víctor Muñoz, adelante. Y Jorge, ¿qué? Buenas noches. Ingeniero Mario, buenas noches. Qué interesante la plática que hemos escuchado y qué preocupante al mismo tiempo. No sé si ustedes se han enterado, ingeniero, en Aguascalientes se está haciendo un proyecto que ya tiene varios años desarrollándose y ejecutándose más bien, de un distrito de riego, que es el distrito de riego 01, supongo que sí está enterado, donde se ha estado haciendo un sistema de riego moderno y que nos dicen que además se está llevando a cabo una reconversión. No se escucha bien. ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. No se escucha. Entonces se está haciendo, además nos dicen que una reconversión de cultivos. Y hasta donde vemos en el distrito de riego sí se ha estado haciendo, pero parcialmente. Pero bueno, aparte de eso, en Aguascalientes tenemos un problema de abastecimiento de agua muy, muy fuerte. Y hemos visto en el colegio que nos han hecho algunas presentaciones de algunos proyectos que traer agua de la presa Calles, en fin, hay por ahí 3 o 4 opciones para solucionar el problema. Pero mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de qué tanto podemos ayudar al cambio climático, a evitar el cambio climático con este proyecto de reconversión de cultivos del distrito de riego 01? Y el problema de escasez de agua, ¿qué tanto a la hora de llevarse a cabo un proyecto, qué tanto puede coadyuvar a evitar el cambio climático, o lo vamos a agravar con estos proyectos que se tienen en puerta? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta. Yo le respondería, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de riesgo climático para poder saber con detalle si estos proyectos contribuyen a exacerbar
el efecto del cambio, el impacto del cambio climático en términos de cantidad de agua o de disponibilidad de agua, o si ayudan a resolver el problema. Eso es lo primero que yo haría. De la información que yo tengo del proyecto del 001, de Chito Riego, donde se entubó, valga la palabra, desde la presa hasta la zona agrícola, volvemos a lo mismo. ¿Qué es prioritario para Aguascalientes? Yo sé que Aguascalientes es un estado agrícola, sin duda, un estado ganadero, pero también es un estado industrial y está moviéndose en esa dirección. La pregunta es, ¿quiere seguir siendo como en el pasado un estado agrícola? Si es esa la respuesta, el proyecto del 001, para mi gusto, no es el más adecuado. Hay empresas aguascalentenses reconocidas que están llevando a cabo agricultura vertical. Seguir pensando en Aguascalientes en agricultura extensiva o ganadería extensiva es no ver el tren que se nos viene en Aguascalientes por la falta de agua. Hoy día Aguascalientes debería estar pensando en un plan de abastecimiento. Ahí está Arturo Rodríguez, no me va a dejar mentir. Cuando él y yo estábamos en el Plan Nacional Hidráulico en los años 90, principios de los 90, y ya fue hace rato, hacíamos planeación de abastecimiento de diversas fuentes para diversos tiempos y plazos. Y se buscaban fuentes para las ciudades. Yo no veo que hoy Aguascalientes tenga un plan de esas características reciente, donde tenga un análisis de fuentes, como hoy día, Querétaro lo tiene. Querétaro tiene una reserva de agua donde tiene espaciadas las fuentes y la entrada de cada una de esas fuentes. Hoy el gobierno de Querétaro está empujando el acueducto 3 de una de esas fuentes, pero ya sabe cuál será la siguiente fuente que tiene que desarrollar y ya la tiene reservada. Yo lo que veo es, si planeamos por 6 años, eso lo hace el gobierno. Pero el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana de Hidráulica, tiene que planear hacia el futuro y ofrecer opciones al gobierno, porque parece ser que no estamos viendo el problema que tenemos ya encima. Yo diría que habría que, de modo, son decisiones políticas difíciles, reconvertir la agricultura en Aguascalientes y gradualmente ir pasando esa agua para asegurar el abastecimiento de la población y transformar el estado en un estado industrial. Yo creo que ese debería ser el Aguascalientes del futuro. Pongo un ejemplo. Los sauditas que viven en el desierto empezaron tratando de poner agricultura en el desierto, simulando a los israelitas. Y se dieron cuenta que nada más estaban desperdiciando su agua. Decidieron ellos mejor que esa producción agrícola ellos la generaran en otros países. Arabia Saudita compró terrenos en Nigeria, en Somalia, en Argentina y en Estados Unidos para producir ahí los cultivos con el agua de esos países, y la producción agrícola se la llevan para allá. Los japoneses hacen ese mismo ejercicio de política de agua virtual. En Japón no se produce, pues casi están uno pegado con el otro. Y sin embargo, ellos no tienen un problema de seguridad alimentaria. Ellos vieron hacia el futuro, pensaron hacia el futuro. Aguascalientes tiene que pensar así. Gracias. Gracias, doctor. Aquí quisiera ver si podemos alternar las preguntas entre el Zoom y las personas que acompañan presencialmente. ¿Hay alguna pregunta aquí ahorita de manera presencial?
o pasamos al Zoom, porque había una mano levantada de Jorge Remy. Jorge Sí, cómo Beni. no. Jorge Beni. Gracias. Enseguida, Veo por ahí que el doctor Mario López de base es ingeniero agrónomo. ¿Así es, Mario? Bueno, es correcto. Yo también soy ingeniero agrónomo. Aquí, bueno, mi participación va muy en el sentido de que pienso yo que si bien el proceso de concientización es un tema prioritario, esa concientización creo yo que debe partir de una visión integral donde se tome en cuenta que lo que pasa aguas arriba pasa aguas abajo. O sea, necesitamos entender que es un proceso que se desarrolla en el ciclo hidrológico a través de las cuencas, ¿sí? Y tanto de las cuencas de captación como de las cuencas de agua subterránea, en el caso de Aguascalientes. Yo creo que eso lo tenemos un poco fuera del foco infraestructurista, digámoslo así, ¿no? Por otro lado, me parece muy interesante esta parte de que lo que yo entiendo como este manejo del conocimiento profundo de todos los elementos que integran los abastos, los consumos, las fugas, el uso consultivo de cada cultivo, el propio manejo a través de la vocación de las diferentes proporciones del territorio nos lleva a tener una visión integral. O sea, lo que yo siento es que falta un análisis integral de qué territorio contamos desde el punto de vista de cuencas, para que entonces ese análisis de riesgo climático pues sí pueda ir desde lo parcelario a lo que va, digamos, más grande y a lo que va ya en los diferentes tipos de uso. Pienso yo que nos falta hacer esa integración de la visión más digámoslo así, sistémica de lo que está pasando, porque simplemente no hablamos de evaporación o de evapotranspiración, y ya desde ahí, o sea, prácticamente, aunque nos tenemos concentrada la lluvia 4 meses, y además ahora con los eventos más de tipo torrencial, pues resulta ser que además si de eso, de lo que nos cae 500 y pico de milímetros, nos cae en grandes chubascos concentrado, y aparte la evaporación es más de 1000 milímetros, pues entonces realmente estamos hablando de que esto debe concebirse más desde un punto de vista muy enfocado a un business intelligence, de cómo se maneja el conocimiento de los datos, por lo que se mencionaba en alguna parte de la presentación. O sea, todo el análisis de lo que nos falta de sensores, de manejo de Big Data, de Internet de las cosas, para realmente tener algo más en el control, pues yo lo veo que efectivamente estamos muy atrasados. Y necesitamos, como se mencionaba por ahí en el libro de las múltiples puertas de la realidad, ¿no? O sea, son múltiples puertas sobre las cuales nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en adversarios accidentales unos contra otros, porque no tenemos la visión integral. Entonces, no sé cómo desde la perspectiva y de la experiencia que tiene Mario, pues nos pueda sugerir algo para provocar esa integración pues, digámoslo así, los biólogos nos agronomizamos, los agrónomos nos biologizamos, los ingenieros civiles también nos volvemos, pues, más participativos de visiones integrales. O sea, el conocimiento es integral. ¿Cómo le hacemos, no? O sea, porque realmente, si lo analizamos desde el punto de vista de la vulnerabilidad, y vemos que además son estudios ya muy atrasados, pues en teoría esto no aguanta muchos años, ¿eh? Hablando de Aguascalientes, ¿no? Sí, sin duda no aguanta muchos años. Tratando de responder esta pregunta, retomo una que puso aquí Jorge Huerta. ¿Se ha trabajado en recaptación y retención de mantos acuíferos? Uno de los principales problemas de este país es que nos hemos echado, perdón por la palabra, las zonas de recarga. Entonces, no hemos tenido el cuidado de protegerlas legalmente como parte de un programa de ordenamiento de uso del suelo, de ordenamiento del territorio. Yo insisto, muchos de los problemas
que nos hacen más vulnerables a las inundaciones, a las sequías, es que estamos utilizando terrenos, áreas que no son para eso y queremos utilizarlos para un uso distinto. Arturo no me va a dejar mentir. Siempre hacíamos en los planes hídricos un análisis de vocación de uso del suelo. Y a partir de ahí, trazábamos las cuencas y veíamos lo que era viable y lo que no era viable y planeábamos cómo se debería proteger el ciclo hidrológico, que es un poco lo que usted está diciendo. El momento mismo en que digo que necesitamos regresar con soluciones basadas en la naturaleza es precisamente eso. En la medida en que nosotros logramos reforestar, pero en serio, no como la vacilada esta de Sembrando Vida, cuando logramos reforestar áreas, estamos nosotros mejorando la captación y la infiltración de agua en los acuíferos. En la medida en que cambiamos la forma en que sembramos con agricultura de conservación, donde estamos forzando la retención del agua en el suelo y un menor consumo de la planta, estamos nosotros ayudando al manto acuífero. Es decir, hay muchas opciones y alternativas que pueden ser utilizadas, pero en efecto, el transmitir el conocimiento, que entiendan la gente que es un todo, que es un ciclo hidrológico y que está conectado con el uso del suelo, en ese momento vamos a entender el impacto que estamos provocando y estamos reduciendo la vulnerabilidad que gradualmente estamos incrementando. El problema es que a muchos de nosotros nos enseñaron el ciclo hidrológico y muchos pasaron de noche. No entienden hoy día el ciclo hidrológico. Había un gerente de la Conagua, no voy a decir el nombre, que le preguntó a su director, le preguntó a su director, oye, ¿cómo va a estar la precipitación? La respuesta de él, en las noticias dijeron que va a llover. Perdón, si tú eres la autoridad, tú debes saber, debes tener al dedillo esos datos. O si no lo sabes, a ver, aquí está mi ayudante, mi compañero, él te va a informar con detalle. No, ese es el problema. Gracias. Están por aquí una pregunta, me parece que debe levantar la mano antes de Arturo Rodríguez, después el ingeniero Jorge Castañeda y después el ingeniero Salvador de la Fuente. Entonces, Arturo Rodríguez, estaba por ahí con la mano levantada. Buenas noches, Mario. Pues primero que nada, saludarte y me da gusto verte nuevamente. Un saludo de Luis Manuel y de Jorge Saavedra. Ándale. Bueno, de pasadita. Sí, ¿verdad? Estaba viendo ahí a ver si se puede tener disponible la presentación, y lo que veía es que ahí en alguna de las láminas que muestras, Mario, donde tienen la relación de los documentos, ¿verdad? O estudios que tienen relación con el tema, ¿verdad? Del cambio climático y esta situación. La mitad de ellos no, como que no estaba disponible. Es así lo que me decían, los que sí y los que no. O sea, pareciera que hay un atraso considerable en los aspectos que tienen que ponerse atención y que no se ha hecho. Casi la mitad de ellos no había referencia. Entonces ese es un punto importante, ¿no? Porque no es solo, como bien mencionas, ¿no? El aspecto netamente hidráulico o hidrológico de la situación del Estado, sino todo lo que está vinculado en ese sentido. Porque casi nomás nos hemos abocado a ver ese balance hidráulico e hidrológico que nos confirma que tenemos una extracción del doble de la recarga, ¿verdad? Y ver las soluciones, el uso eficiente, el reuso e intercambio del agua, en las ciudades igual, ¿verdad? Bajar los consumos, que al final de cuentas no se ha logrado, y como aquí ya se mencionó también, que no en el corto plazo, pero en el mediano plazo está en un riesgo ya muy grande
por las características de nuestro acuífero. No es mucho tiempo el que se va a ocupar para que pueda haber un colapso y tener que irse a fuentes externas que con las desventajas que tú ya has mencionado. Pues más que nada más para la pregunta va en el sentido de que si lo que tú identificaste, realmente la mitad de esos documentos o de estudios que tendríamos que tener, no los tenemos. Entonces, pues hay mucho trabajo por delante. Y la otra es, pues nomás darte las gracias y felicitarte por tu presentación. Gracias, Arturo. Los documentos sí existen. El problema es que ya son muy viejos, están desactualizados y solamente consideran el tema de la mitigación. El tema de la adaptación y el tema del agua están propiamente ausentes de esos documentos. Siendo que hablar de cambio climático es hablar de agua. Esa es la respuesta. Gracias, Mario. Jorge Castañeda, adelante con tu pregunta, por favor. Jorge Alberto. Está en silencio. No se oye, prende tu micrófono. Quiero felicitar a Mario por su exposición, pero hay un problema que no hemos abordado. Y esto lo he abordado en varias situaciones, en varios lugares, y lo voy a decir muy claramente. Lo que se refiere a la legislación nos está haciendo mucho daño, porque nos están limitando a un consejo nada más de algo, y en algunas situaciones nada más al municipio. Y yo siento que el problema del agua en el estado de Aguascalientes se debe a que no hay una legislación que nos pueda llevar a hacer algo que los que están extrayendo agua en Ojo Caliente, Zacatecas, le estamos perjudicando a los compañeros de Encarnación de Díaz. Esa legislación es muy vaga y es muy dañina para lo que estamos queriendo hacer en relación a tener una eficiencia en el acuífero. Y aparte, les puedo decir, hemos trabajado o he trabajado en el sentido de que hemos hecho, cuando estuve en el Instituto del Agua, hemos hecho algunas acciones en las que podemos y debemos hacer un ahorro eficiente del agua en la agricultura y no perjudicar al consumo urbano. Pero aparte de eso, tenemos toda la tecnología como para revertir el consumo del agua hacia la ciudad, siempre y cuando la ley no nos limite a hacerlo. La tecnología la tenemos y la hemos tenido durante mucho tiempo, pero no podemos por normas legales y algunos asuntos políticos. Así lo dejo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, en efecto, el acuífero Ojo Caliente, Encarnación, Aguascalientes es uno solo. Y el impacto
se siente de arriba abajo, pues el flujo regional va en esa dirección, de Zacatecas hacia Jalisco. Ese es el flujo regional, es muy conocido desde hace mucho tiempo. Administrativamente la Conagua lo dividió por algún motivo, quizá para motivos políticos, porque está dividido precisamente en los límites estatales, ¿no? Pero mi impresión es que si ustedes hacen lo que tienen que hacer en Aguascalientes, yo creo que el impacto se va a sentir en Jalisco. Y si ustedes logran articular las mismas medidas con los compañeros de Ojo Caliente en Zacatecas, el beneficio se va a sentir con ustedes. Y cuando digo yo, ¿qué acciones? Las que estamos comentando. Un mapeo de uso del suelo. ¿Cuál debe ser el uso del suelo? ¿Dónde tengo que impactar? ¿Dónde tengo que proteger las zonas de recarga? ¿Dónde tengo que reforestar? ¿Dónde puedo y debo utilizar para uso agrícola, para uso ganadero? ¿Y dónde puedo y debo garantizar el volumen de agua para la ciudad? Yo creo que si hay un plan de ordenamiento del uso del suelo en Aguascalientes, debería ser estrictamente cumplido. Pero volvemos a lo mismo. Es políticamente costoso. Está en silencio. No, está apagado, Jorge. Jorge, activa tu micrófono. Sí, vamos a darle paso a la pregunta del ingeniero Salvador de la Fuente, que tenía ahí la mano levantada. Adelante. Adelante. Salvador. Mario, buenas noches. Me pareció interesante la plática relacionada con el cambio climático y los problemas en Aguascalientes del agua potable. Yo quería comentarte que pues ahí está el ingeniero Salvador Gaitán, que fue delegado de Conagua aquí en Aguascalientes, y seguramente nos puede comentar un proyecto pues que en su momento fue interesante y obtuvo buenos comentarios. El ingeniero Gaitán lo gerenció, mandó a hacer precisamente unos estudios en una zona próxima a Xochipila, Zacatecas, y de ahí traer el agua hasta la presa Calles, ¿verdad? Y luego de las presas Calles a la ciudad de Aguascalientes, pasando por las cabeceras municipales y dejando beneficio a todo el estado, a fin de cuentas, ¿no? Y con eso ese fue un proyecto del año 2011, hace 10 años más o menos. Y recientemente hay otro que seguramente lo conocen los compañeros también, relacionado con el posible tratamiento de las aguas residuales de la ciudad en la planta de la ciudad, 2 metros cúbicos por segundo. Es la capacidad de esa represa. Y de ahí llevarla a la presa Calles, diluirla, y de ahí nuevo tratamiento, nueva potabilización, y mandarla a la ciudad con el mismo beneficio para las cabeceras municipales a su paso. Yo quería preguntarte cuál sería tu opinión de los 2 proyectos, o si tienes idea de otro que también pueda beneficiar al Estado para mejorar para impedir más para impedir el nivel freático que va bajando. Con eso se impediría totalmente, ¿no? Y también tiene su beneficio el distrito de Río 01. O sea, con ese
ahorro del agua en el distrito de Río 01, más o menos se tenían programados 50 millones de metros cúbicos al año de ahorro al acuífero. Y eso es importantísimo. Se recuperaría paulatinamente el nivel del acuífero, ¿verdad? En fin, es un panorama general que quise darte a conocer, o si no lo conocías, te los pongo porque también Salvador Gaitán nos puede informar de ese proyecto que por alguna razón ahí se quedó en la congeladora, ¿no? Es mi comentario, Mario, gracias. Gracias. Aprovecho para responder la pregunta que me puso en el chat respecto a idea de la forma en que se obtiene la evaluación de los factores de vulnerabilidad. Si sabemos que si una ciudad depende de una sola fuente y esa fuente está gradualmente perdiendo capacidad, la vulnerabilidad es mayor. La principal recomendación a nivel internacional que se da es hay que diversificar fuentes. No hay que tener todos los huevos en la misma canasta en el caso del abastecimiento. Porque si falla la fuente y no tenemos algo con el cual compensar, estamos en un problema. Si falla, los pozos empiezan a boquear para el abastecimiento de Aguascalientes y no tenemos un relevo en este momento, estamos en un problema. Monterrey está sobreviviendo porque 2 de sus presas están vacías. Una tercera está a la mitad y tiene los pozos y aún así está en riesgo. Yo me pregunto, ¿la ciudad de Aguascalientes tiene diversificación de fuentes? Que yo sepa, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir la vulnerabilidad hídrica de Aguascalientes? Diversifiquemos fuentes. Desarrollemos una fuente alterna, una fuente paralela, cualquiera que ésta sea. Déjame decirles y ponerles el ejemplo de sus vecinos en Zacatecas, donde me tocó trabajar hace un par de años. Políticamente están peleándose ellos de una manera absurda, diría yo, porque algunos quieren, Benjamín de León, que es el director del organismo de agua de Zacatecas, que es amigo de muchos de nosotros, él quiere desarrollar esa fuente precisamente pensando en esta circunstancia, pensando en compensar con el agua superficial la extracción de pozos que ya se están abatiendo y por la pésima calidad de algunos de los pozos. El sarro tapa las tuberías, la calidad de agua de los pozos, de ese tamaño. Entonces, está la famosa presa Milpillas. Bueno, pues hay gente que se opone, o sea, hágame. Y diría, gente de otro estado, no, la presa está en Zacatecas, la cuenca está en Zacatecas, y traen un pleito ahí, ¿no? No le vas a quitar el agua a los lugareños, perdón. En el proyecto está planteado dejar agua en ruta para asegurar el abastecimiento en los próximos 30 años para los locales. Y la diferencia, enviarla a Zacatecas. Bueno, absurdos como esos, tenemos muchos en México. Yo espero que la respuesta que nos dé en el momento Salvador no sea eso, que propia gente de Aguascalientes se haya opuesto a ese proyecto que me parece a mí que le daría oxígeno temporalmente a Zacatecas. Porque la solución definitiva es reconvertir la agricultura en una agricultura vertical y el agua agrícola reservarla para el consumo humano de todo el estado, no solamente de la capital. Yo lo vería así. No sé si hay alguna otra pregunta aquí que nos acompañe de manera presencial o en el chat. Si no es así, entonces me voy a permitir pasarle el micrófono a la voz a nuestro presidente, que ya regresó de la junta en donde andaba, trabajando también allá en cuestiones del colegio, ¿no? Entonces le paso la voz al ingeniero Filemón Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes. Bueno.
Buenas noches a todos. Por ahí andamos viendo algunas cosas con el licenciado Jaime Gallo sobre los peritos, sobre la atención y varias cosas, ¿verdad? Pues muchas gracias. Quiero agradecer al ingeniero Mario López esta plática que pues me la perdí en su mayoría. Escuché algo, ¿verdad? Pero lo poco que escuché capté, porque quiero decirle algo, ingeniero. Precisamente usted que comentaba ahorita lo que está pasando en Monterrey, acabamos de tener una reunión nacional de la FEMSIC, que somos 60 colegios de ingenieros, en donde el principal tema que se tocó fue lo del agua, lo del problema que se está dando en Monterrey. Tuvimos varias personalidades importantes dentro de lo que es el agua, ¿verdad? Entre ellos el ingeniero Humberto Marengo y otros 2 personas más. Y precisamente se habló de lo que usted está diciendo aquí, ingeniero, de cómo en Monterrey apostaron, ¿verdad?, a tener agua de las presas, que es su principal fuente de lo que abastece la ciudad de Monterrey. Pero ahorita que están las presas casi secas, pues están viendo que tienen un gran problema y están pensando en alternativas. Y es la situación que tenemos nosotros también en Aguascalientes, que nosotros hemos apostado aquí a la extracción del agua y vemos que se están agotando los mantos acuíferos, que las aguas tienden ya a estar fosilizadas. Entonces también tenemos un gran problema nosotros. Desafortunadamente aquí en Aguascalientes no hemos visto todavía un proyecto serio ya por parte del gobierno del estado, del gobierno federal, en cuanto a cómo se va a solucionar ese problema del agua que nos está afectando y lo estamos viendo cada año más, ¿verdad? Por el tremendo gasto que tenemos de agua en el estado y las pocas precipitaciones pluviales en comparación con lo que estamos gastando. Entonces sí, aquí yo creo que la ciudadanía debemos de tomar conciencia de que pues debemos de presionar a los gobiernos que ya dejen de estar sacándole a este gasto que sí es muy oneroso, ¿verdad? Porque cualquiera de los proyectos que se tienen, pues se requiere de mucho dinero para aplicarlos. En Monterrey o en Nuevo León, por ejemplo, ya están pensando inclusive en la salinización del agua para llevarla hasta ahí, ¿verdad? Y otros proyectos más, pues son proyectos que en realidad requieren también de una inversión muy grande, que es el caso también nosotros de aquí de Aguascalientes, pero a fin de cuentas, pues se tiene que hacer algo, si no nuestras ciudades pues van a ser al rato ciudades fantasmas porque no va a haber el agua. Pues ese es mi comentario, ingeniero, le agradezco su atención, le haremos llegar nuestro reconocimiento por el medio que se pueda dar. Aquí se lo estamos presentando. Dice: el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Mario López Pérez, consultor senior en gestión de recursos hídricos, por su valiosa participación en la sesión técnica con la ponencia Seguridad Hídrica, riesgos relacionados con el agua y el cambio climático, y lo firma un servidor. Esperemos que próximamente podamos tenerlo aquí presencialmente, ingeniero. Sería para nosotros un honor que nos acompañara. Muchas gracias. Pues si no hay otro comentario, pues muchas gracias y buenas noches y un aplauso. Buenas